en este segmento del programa, senadores del Partido Nacional, Sergio Botana y Carlos Camí. ¿Cómo les va? Muy bien, con mucho gusto de estar en esta boca mía, gracias. Bien. Hagamos rápidamente una puesta a punto a los televidentes de por qué los estamos invitando. Tiene que ver, seguro están al tanto del gran problema que vienen teniendo más de 20.000 deudores del Banco Hipotecario del Uruguay que estaban endeudados en unidades reajustables. Además a los que se les sumó después el tema de los colgamentos, algunos que llevan pagando mucho más del valor de la propiedad. Esto se ha discutido muchísimo, se ha intentado resolver de muchas maneras, no se llega a una forma satisfactoria. Hay dos proyectos, o había dos proyectos presentados ya por este tema de otros partidos, creo que de Partido Colorado, ¿no? Y de Cabildo. Pero ahora se suma un tercero del Partido Nacional, justamente sobre el que vienen a expresarse los senadores invitados. Muchísimas gracias por estar aquí. Muy amables por la invitación, muchas gracias. Bueno, ¿cuál sería la diferencia? Vamos por otro punto. El común denominador de estos proyectos. El común denominador de estos proyectos y de la atención que se ha tenido sobre esta situación desde hace más de un periodo de gobierno, y diría de todos los partidos políticos, es la preocupación por lo que es una injusticia. Una situación que abarca más de 20.000 familias, que han, muchas de ellas, pagado el valor de la vivienda 3 veces, que el 75%, al menos del grupo organizado de deudores que viene trabajando hace muchos años, son personas de avanzada edad muy mayores. Sí. Donde uno se encuentra con casos, por ejemplo, de 41 años pagando la casa, donde no se tiene la línea final marcada, donde no solamente se paga de más, sino que no se sabe hasta cuándo se va a pagar, por lo cual no titubeamos en afirmar que es una situación de injusticia, que se remonta al año 68, cuando se crea la unidad reajustable como unidad de medida, y durante un buen tiempo en Uruguay la única manera de ser tomador de crédito era banco hipotecario y unidad reajustable. En la actualidad hay más bancos, hay otras unidades de cuenta como la unidad indexada. Claro. En el 2007, cuando se crea la Agencia Nacional de Vivienda, hay un pasaje muy importante de deudores de UR a UI. Y también si se analiza, por ejemplo... Porque el tema es que la UR obviamente tuvo un crecimiento sostenido superior a la UI, ¿no? Si tomáramos el 2007 como línea de base, por ejemplo, 50% más. Entonces presentamos este proyecto con el senador Botana en ese objetivo, que es el que inspira los demás proyectos, el del senador Coutinho y el de los 3 senadores de Cabildo Abierto, ambos en esta legislatura. Y en la anterior también hubo distintas iniciativas, algunas con eliminar los colgamentos, otras con transformar la deuda en UR en UI, y nosotros hemos estudiado congelar el tema. En pesos también, ¿no? Ese es el proyecto nuestro, que tiene esa distinción. No se deja de pagar, no se desconoce el saldo deudor, se respeta el compromiso por delante vigente, no se ataca nada para atrás, pero se toman las medidas que hacen posible, yo diría, valorar con la sensibilidad que corresponde esta situación de la que hablamos, pero también ser responsables con los deudores pasados, con los deudores presentes y con los deudores futuros, y con un sistema que ha permitido durante varias administraciones el acceso a la vivienda en nuestro país. Eso es resumidamente el concepto por el cual con Sergio hemos trabajado y con los técnicos que nos han ayudado en esta propuesta que tiene ese ánimo, proponer con responsabilidad, reitero, una solución de una vez por todas a un tema que seguramente a todo el sistema político preocupa, pero que pasan los años, pasan las administraciones y no hay una respuesta. Bien. Y corresponde que esté. Entonces, en ese ánimo es este proyecto, con algunos otros detalles, el tope en 30% del valor de la cuota, y bueno, establece el sistema como para que pueda ser responsablemente asumido como una solución que abarque la mayor cantidad de estas casi 23.000 familias comprometidas en esta situación. Senador Botana, ¿cuán justa puede llegar a ser esta solución? Porque, insisto, hay gente que pagó 3 veces, 4 veces. ¿Alguien le va a reintegrar lo pagado?
Claro, de verdad, que buscar la justicia sería el ideal, pero en realidad lo que estamos es tratando de terminar con una angustia y de solucionarla hacia adelante, que es como podemos hacerlo. Generaríamos de verdad algunas distorsiones si nos ponemos a modificar los balances del banco hipotecario para atrás. Lo que estamos tratando es de generar una compensación hacia adelante. Lo que queremos es terminar con el drama de ese padre de familia que ha pagado toda la vida un alquiler carísimo porque se iba a quedar con su vivienda y le iba a dejar una vivienda a sus hijos y lo que significa como patrimonio, y hoy lo que está haciendo es dejarles a sus hijos una deuda. Una enorme deuda, un problema, a veces con el valor de venta o de remate, ni que hablar, de la vivienda, no llega a cumplirse lo que es el valor total de la deuda. Entonces, lo que decimos es, bueno, perfecto, para atrás no tocamos las cosas, lo que fueron ingresos del Banco Hipotecario del Uruguay, de la Agencia de Vivienda, pero especialmente con el sistema bancario, que es un tema sumamente delicado, no los desconocemos o no decimos, bueno, aquello que era ingreso en realidad no era y la rentabilidad que dio el banco entonces no era tal. Lo que hacemos es corregir hacia adelante, congelando el monto total de la deuda más los colgamentos, poniéndolo en pesos. ¿Qué pasa si la inflación se dispara en ese caso? Bueno, en ese caso será más rápido el pago, el alcanzar el saldo restante. Y lo que hacemos es, bueno, se empieza a pagar, las cuotas se siguen pagando como hasta ahora, con un límite temporal de 10 años. El que pague en el año 2 se le reconocerá que ha terminado con la deuda, el que pague en el año 5 se le reconocerá ese momento como finalización de la deuda. Los que lleguen al año 10 y les quede algún saldo, bueno, en ese caso la deuda termina allí, tiene ese punto final. Es decir que el país, para empezar, el Banco Hipotecario y la Agencia Nacional de Vivienda mucho recibirán de dinero, el problema se va a achicar realmente, la gente va a ver un límite en el tiempo, y lo que va a quedar seguramente no sea tan significativo como lo que es el peso que tiene llegar a esta solución. Y lo hacemos en un momento donde el banco hipotecario tiene una rentabilidad bastante superior a la prevista. Pensaba en una rentabilidad del banco del orden del 3 y pico %, tiene una rentabilidad superior al 8%. Esta gente no son casos de morosidad. Hay algún atraso en un tercio de los deudores, pero los morosos son el 3, no llegan al 4%, 3,39%. Es decir, que hay gente que realmente ha cumplido responsablemente y bueno, y sabemos socialmente lo que es esto. ¿Preguntas, panelistas? Fernando. ¿Cuántos tienen el dato de cuántos en esta situación había cuando se crearon los colgamentos por allá por 1985? Yo no tengo el dato exacto. No. Los colgamentos se establecieron los dos entre el año 1985 y 1989. Sí. En la reapertura democrática hubo un aumento del salario nominal. Pero ¿cuántos disparó pero la pregunta la UR? ¿Cuántos puntualmente? Te digo por qué es la pregunta, porque para saber, porque ¿cuántos habían en una situación compleja en ese momento que los colgamentos se crearon para solucionar ya una situación que se había generado compleja por el aumento de la unidad reajustable? ¿Y cuántos de esos que estaban involucrados en aquel momento resolvieron su situación? Para que quede este final de unos 20.000, creo que son. Poco más de 20.000. Poco más de 20.000. Sí. Porque la pregunta es, y sucede muchas veces lo mismo, que
hay algunos, los que quedan más rezagados por distintos motivos, por algunas cosas, son los que terminan siendo más beneficiados. Y muchos otros que hicieron un esfuerzo grande, que pagaron, que achicaron, que juntaron, entonces en esos 20 o 25 años que pasaron, no tuvieron ningún beneficio. Entonces, está bien, me parece que hay que resolver el problema porque viene de mucho arrastre, pero ¿cuán justa puede ser la solución? A veces se generan ciertas injusticias, ¿no? Porque pasa por las refinanciaciones de la patente y pasa por muchas situaciones más que ahora hace un tiempo que no hay nada, pero durante un tiempo era como moneda corriente, ¿no? No pagues que después viene una refinanciación y te colgás de la refinanciación. Y acá yo tengo miedo no tengo miedo, pero creo que puede haber situaciones de injusticia con los que hicieron todo el esfuerzo antes, ¿no? Muchos están atados, ¿verdad? Tienen antes de que cobren su jubilación o su salario, va el descuento de la cuota, en muchísimos de los casos. Sí. Esa es una situación que seguramente es en la mayor parte de los casos. O sea que seguramente hasta por esa razón es que la morosidad es tan baja, claro. Y hay un tema que me parece... Pero me quedo sin el dato de cuántos eran y cuántos quedaron. Tenemos un dato de unos 4.000 deudores que solucionaron la situación en el último quinquenio, que terminaron con el problema. Un dato no menor en lo si que lo señala... multiplicás por todo el periodo son como 20.000 personas más que garparon. Podría haber sido. Un dato no menor, enmarcado en los colgamentos, Fernando, que entre el año 85 y 89, cuando dispara la UR por el aumento de los salarios nominales, la decisión de generar el primer colgamento, el colgamento 1 propiamente en la UR y el colgamento 2, que son los intereses, fue una decisión unilateral del banco. Obviamente con el mejor propósito de no afectar la disponibilidad económica de las familias, pero es algo que no participaron estas familias adeudadas en la determinación. Y cuando uno ve hoy el resultado, cuando analiza, nos han llegado de verdad cientos de casos, situaciones de 3 veces el valor de la deuda, no tener determinado el crédito 25 años, cuándo lo vas a terminar de pagar. Yo creo que indudablemente es una cuestión de justicia, más allá de compartir, no solo en este caso, en todo lo que referías al buen pagador. Lo de injusticia es relativo. Había un sistema por el cual la gente compraba, que era unidades reajustables, el banco hipotecario, 200.000 cuotas. Era el sistema que había. Lo que pasa es que después se crea la unidad indexada. Único, exacto. Después cambia, pero el mundo evoluciona, la vida evoluciona, pero vos compraste por ese sistema. O sea, a mí me parece bárbaro que se busquen soluciones, desde que se creó la unidad indexada, que fue Alfi mismo en el 2003, ahí, como la UR creció desde allí, desde el 2003, no desde el 2007 como lo refería Camí, desde el 2003 fue creciendo aceleradamente por encima de la UI, un 56% acumulado hasta este momento, pero lo que quiere decir que en cada cuota el interés que se generó fue mayor. Sí, claro. Y alcanzar el momento ese en que se empieza a pagar el capital, en el que la cuota se encuentra con el momento en que se liquida lo que es la parte correspondiente de intereses y se empieza a amortizar capital, eso se fue, por lo tanto, extendiendo gravemente en el tiempo. Porque no es solo el 56, en realidad la incidencia en este caso es aún mayor que este 56 observado entre el crecimiento de una y de la otra. Sí. Puedo preguntar, antes de seguir con los demás panelistas, ¿qué rol tiene que tener el Banco Hipotecario del Uruguay? Porque en el ejemplo que usted plantea del primer colgamento, ¿no?, queda claro que, bueno, su rol social lo llevó unilateralmente a establecer una fórmula que a largo plazo terminó siendo fatal para los propios usuarios del banco. ¿Desde qué lugar tiene que trabajar el Banco Hipotecario del Uruguay? ¿Hoy va, a partir de estos proyectos, ley mediante, a haber un nuevo criterio? A ver, y quiero aclarar porque, como dijo Sergio, tal vez hubo una confusión. Yo refería al año 2007 no como creación de la unidad indexada, sino de la Agencia Nacional de Vivienda, para tomar como ejemplo una línea de base. Creo que es determinante la creación de la Agencia Nacional de Vivienda.
ahí se separó. El Banco Hipotecario en Uruguay pasa a ser un banco que compite en el mercado, un criterio propiamente bancario, es decir, cambia el perfil del potencial cliente a quien dirigía el Banco Hipotecario en Uruguay su acción. Hoy, como se señala, tiene inclusive resultados al menos mejores de lo que se proyectaban o esperaban, y tiene especial atención, por lo menos esta propuesta que nosotros hemos firmado con el senador Botana, de ser responsable con la salud del banco. Queremos no afectar al Banco Hipotecario del Uruguay en esta solución, ni en la Agencia Nacional de Vivienda. Pero el rol del Banco Hipotecario del Uruguay creo que está, a partir de esa separación con la Agencia Nacional de Vivienda, mucho más claro, más consolidado, atendiendo perfiles de la población distintos, ¿no? Por lo menos segmentos diferentes para las posibilidades de acceso a la vivienda. El tema es este grupo concreto, específico, de poco más de 20.000 familias que están siendo en promedio rehenes de una situación que en la mayoría de los casos comprende más de 35 años. Sí, sí, no. Es de verdad terrible. Ahora, y más allá de compartir o no la necesidad o la urgencia de solucionarle este tema a estas 20.000 familias, estos proyectos entran en contradicción con lo que planteaba el propio presidente, aquello de que, bueno, sí, podemos proponer todos, pero hay que ver cómo se financia. No, para nada, porque justamente hemos cuidado de no afectar los ingresos del banco durante los próximos 10 años, hemos cuidado de no distorsionar hacia atrás, hemos cuidado de que lo único que hemos sí hecho es compensar un poco a los que se venzan su crédito, que lleguen a igualar la deuda antes de los 10 años, parcialmente, y un poquito más a los que les quede un remanente, pero compensarlos con lo que ha sido un sobrepago de verdad oneroso. O sea, tratamos de hacer un poco de justicia hacia el futuro, sin dañar grandemente el patrimonio de una institución que se vio harto favorecida también con una rentabilidad bastante superior a la que debió tener en todo ese periodo. Y entonces, perdón, ¿pero por qué hay que cuidarlo tanto? ¿Perdón? ¿Por qué hay que cuidarlo tanto? Porque hay que cuidar el sistema de pagos, porque el balance bancario debe ser respetado, porque en el Pero usted mismo plantea, senador, que ha sido beneficiado increíblemente. Pero los bancos tienen contratos que cumplir, tienen depositantes, quien va a depositar en un banco o va a invertir en él, mira los balances del banco, le interesan de que no sean cambiados hacia atrás, se precisan certezas en el sistema financiero. Hay una serie de razones que realmente, tienen que mantenerla para el mantenimiento de la seriedad del sistema. Hay que cuidarlas, pero también es cierto de que si la unidad reajustable el crecimiento de la unidad reajustable le generó al banco, por una razón que no fue del propio banco, no es el banco el que determina el valor de la UR, pero se vio favorecido grandemente por esta situación, y de verdad que hay un montón de familias que fueron afectadas a lo largo de la historia en este sentido. Entonces, tratamos de hacer un poco de compensación, y lo que más queremos es terminar con la angustia, terminar con el problema. Sabemos que no hacemos justicia, sabemos que se pueden dar este otro tipo de cosas, pero lo mejor es enemigo de lo bueno, y acá tenemos que darle solución al tema. Nuestro proyecto tampoco es contradictorio ni con ¿Podría la llegarse a un voluntad, proyecto único tras pulir los tres? No tengas dudas, porque la voluntad de todos los legisladores es la de la solución. Bien. Y el proyecto de Heber del periodo pasado, el de Coutinho, que es muy similar a ese y lo ha luchado muchísimo, este otro de Cabildo que se ha venido planteando, todos con un mismo objetivo. Y seguramente este mecanismo es un mecanismo
es un mecanismo que no violenta algunas de esas cosas que las autoridades económicas deben cuidar en todo tiempo. ¿Alfredo? Sí, a mí me llama la atención que ustedes puedan poner de acuerdo antes de presentar un proyecto con los otros dos componentes de la coalición y presentar. Me parece que, es decir, son 3 socios y hay 3 proyectos. Pónganse de acuerdo, presenten uno, lo aprueban, tienen mayoría, lo pueden aprobar y punto. Esa es políticamente hablando. ¿Tá? Me parece que no entiendo, no termino de entender, pero son contradicciones internas de ustedes en las cuales me llaman la atención, pero no quieren meterme. Esa es la primer chicana, ¿no? Porque ya vienen en juntas, son bravos, ¿no? Los blancos juntos no es poca cosa. Lo otro, a mí me comprende el general de la ley. Yo compré en el 97 por el banco hipotecario la vivienda en la cual vivo actualmente. En aquel momento la deuda que quedé con el banco eran $26.000. ¿Tá? Hoy hace 25 años, este año cumplo 25 años de pagar y creo que hace un par de años averigüé, creo que debía $40.000. O sea que... ¿tá? Y que el proyecto de ustedes voy a seguir pagando 10 años más, o sea que lo que voy a dejar sin duda es que mis hijos todos los meses me van a recordar cuando tengan que pagar la cuota. No, 10 años o menos. Sí, o menos, no sé. Yo hasta tirar en porque lo no que se va a debo. mover el Ni saldo averigüé de- lo que debo, porque cada vez que voy es más plata, entonces no averiguo. Es decir, me parece que... Y ahora no va a ser más plata, va a ser menos. Bueno, ojalá. Pero del punto de vista de... Hay gente que... Yo no me quejo, pero hay gente que realmente ha pagado muchísimo más y ha pagado varias veces el costo de vivienda. Habría que ya, al día de hoy, decirles, señores, ustedes saldaron la cuenta, ¿tá? Ya está, ya cumplieron, porque me parece que se vio gente que no tenía otra posibilidad de comprar vivienda, porque era el único, el banco hipotecario era la única forma, y los que pasamos a la Agencia Nacional de Vivienda éramos los más complicados, fueron las carteras más complicadas, ¿no? Yo era de los, aparentemente me tenían marcado como mal pagador, no sé, me pasaron para ahí. Pero creo que de justicia es relativo, es un parchecito, pero hay gente que realmente hoy merecería que le dijeran, usted ya saldó su cuenta y la vivienda es suya, porque ya pagó varias veces el valor de la casa donde está viviendo, ¿no? Entonces, me parece que se quedaron cortos. Senador Camil. Se está gestionando una canción. Lógico. A ver. No, cuando señala... No, yo no. No se legisla Cuando para señala Alfredo que no tendría que ser tan difícil ponernos de acuerdo en 3 proyectos entre partidos integrantes de la coalición, sin duda que no lo es. Tampoco debe ser tan fácil, considerando que el Frente Amplio estuvo 15 años con mayorías y con una gran bonanza económica y no atendió el tema. Directamente no hizo ningún proyecto ni ninguna propuesta. Perdón, el Entonces, banco hipotecario era un desastre, ¿eh? No sé Lo por qué- sañaron, ¿eh? No sé por qué. No, vamos a hablar de pero historia del banco hipotecario. Yo estoy hablando era del un desastre, proyecto. ¿eh? Con 15 años. Lo sañaron. Con mayoría y con bonanza, Sacaron al no rol se les social, ocurrió una idea. Pero le sacaron el rol social. Lo sañaron, sí, lo transformaron en banco. Pero y si era un desastre eso, era una cosa de corrupción. ¿No se acuerdan de Nate y toda su escudería y toda la gente que daba viviendas a sus amigos, familiares, etcétera? Por favor. Yo lo que Lo recuerdo concreto es que en 15 años, Alfredo. un gran banco de perfil social importante. Por eso yo preguntaba el rol donde que tiene que tener, ¿no? Alguna anécdota no debió haber hecho cambiar tanto el perfil del banco hipotecario, ¿no? Pero, bueno, la realidad es que ahora el banco es banco, la agencia es la que se encarga de esa parte social que históricamente cumplió el banco, que fue creado con la finalidad más de que los uruguayos tuvieran techo y no del banco inversor. Pero bueno, el Frente Amplio hizo esa transformación y está orgulloso de haberlo saneado. Y lo hizo un economista amigo mío, además, así que aprecio mucho. Bien, pero Camil estaba terminando No, una yo idea, lo ¿no? que estaba senador? señalando es que a mí me parece que es muy importante, quienes somos legisladores de todos los partidos, por supuesto que tener el juicio de valor político que todos tenemos y que es legítimo y que fortalece la democracia y la opinión para atrás y el juzgamiento de un partido hacia otro cuando fue gobierno u oposición. Pero hay que proponer. Si uno está en el poder legislativo, tiene que proponer, tiene el instrumento, la facultad de hacerlo mediante la ley. Lo que yo digo es, en 15 años, objetivamente, no hubo una sola idea para atender esta situación. Que más allá de cómo se haya recibido el país, el gobierno, el banco hipotecario, la situación de estas familias la padecieron durante 15 años sin tener una propuesta concreta, más allá de que sí hubieron mesas de diálogos, instancias en ese sentido que son muy importantes. ¿Qué hacemos ahora? Bueno, hay 3 proyectos. Mejor. ¿Por qué son distintos? Tienen un mismo objetivo.
distintos porque tenemos análisis en función de cómo llegar de mejor manera al objetivo que tienen matices. Los tres, porque es verdad que también lo hicieron los otros dos proyectos vigentes, manifestaron expresamente en la Comisión de Vivienda del Senado la vocación de poder juntarlos, como es también una práctica muy común en el Parlamento. Bien. Valeria. Sí, yo la pregunta quería es, ¿cuál es la diferencia sustancial entre los tres proyectos? Porque hablamos de que se podrían poner de acuerdo, es la diferencia sustancial. Y después, por el otro lado, creo que está claro que nadie generalmente viene y legisla lo que ya sucedió, ¿no? Lo decía Fernando recién, o sea, cambiar lo que ya pasó y ponerle esa cuestión de justicia, yo qué sé, lo que es justo para unos capaz que es injusto para otros. Y eso es según desde dónde te pares. Entonces, está claro que tiene que haber un principio de solución para los que quedan, porque no vas a resolver devolverle plata a los que terminaron de pagar. O sea, creo que son cosas que sabemos que las podemos decir, pero no van a pasar, ¿no? Ni hoy, ni pasaban antes, ni supongo que no pasarán en el futuro. Pero creo que lo que falta es una mirada integral del problema de la vivienda, ¿no? Que creo que también desde el Parlamento hay como a veces hay como una visión miope o una visión muy de según quienes llevan la situación. Está claro que los deudores del banco hipotecario están organizados, siempre le han planteado a los distintos gobiernos esta situación, no han encontrado respuesta, hoy ven la posibilidad de encontrar un camino que no sé si es la solución para ellos, pero por lo menos le puede llegar a facilitar el problema. Pero la realidad es que el problema de vivienda integral, al momento de plantear la justicia, yo no sé si es justo que para acceder a cualquier vivienda las familias tengan que tener siempre un ahorro previo, un poco más chico, un poco más grande. Familias de trabajadores, la mayoría no accede a poder tener ese ahorro, el no tener deudas. Ha sido también un planteo, estás en el clearing de informes por la situación que sea, con lo que implica que te limitan en la vida económica a la familia, tampoco pueden acceder a la vivienda, pagan alquileres que quizá superan o duplican o triplican la cuota que implicaría una vivienda, pero está esa limitación de que no la pueden comprar, o sea, y la mayoría de las veces son trabajadores que la reman todo el tiempo y viven de pagar un alquiler, que también es una situación injusta, ¿no? El hecho de que tengas todas esas trabas al momento de poder acceder a la vivienda y quizás son los que más la necesitan, porque el trabajador que está en esa situación no va al banco hipotecario a buscar un préstamo o a un banco del resto de plata. Yo te ¿no? propongo Entonces, que por la falta de tiempo, el tema de vivienda obviamente es enorme y todo lo que estás planteando es muy importante, pero vamos a volver al proyecto, porque si no, no nos da el tiempo. Yo lo planteaba por el tema de la justicia, ¿no? Sí, entonces, acá se habla de 20.000 que estarían en contra de la situación de justicia, pero en realidad la pregunta era ¿cuál es la diferencia sustancial de los tres proyectos que hace que lo presenten los tres sectores de manera individual? Básicamente hay aspectos como, por ejemplo, afectar los colgamentos directamente, anulándolos, habla de nulidad en un caso. Otro, la transformación de unidades indexadas a UR, o al revés. Pero creo que el propósito expreso en la voluntad política de presentar un proyecto de ley abierto a discutirlo, es lograr el objetivo de dar una respuesta lo más justa posible a esta situación. Donde yo quiero decirles que incorporo en esa voluntad a los actuales legisladores del Frente Amplio. Yo aspiro y creo y tengo la convicción de que el sistema político tiene voluntad política. A veces hay condicionamientos o hay situaciones para ir por un camino u otro. Y yo sigo, Valeria, que atentamente y comparto el argumento tuyo del concepto de justicia, utilizando el término justicia. Quienes pasamos alguna vez por la Facultad de Derecho, Eduardo J. Couture, el maestro Couture, decía que muchas veces para corregir una injusticia no hay más remedio que generar otra. Yo creo que, por ejemplo, en el tema vivienda, la injusticia más grande la estamos padeciendo con los asentamientos irregulares, que han crecido exponencialmente desde el año 2011 pese a la violencia del país. Y que creo que es el primer compromiso ineludible que todos, de todos los pelos, tenemos que tener, porque es una vergüenza que el país tenga los cantarines que tiene. Senador Botana, ¿algo para agregar? Sobre la otra inquietud, porque creo que es una materia pendiente que tiene el Uruguay, que no va a solucionar el tema de la vivienda mientras tengamos el cemento al precio que lo tenemos, con un mercado que funciona espantoso, con un cemento que vale un 40 o un 50% más que lo que vale en la región.
y donde tenemos todos los otros componentes de costo de la vivienda realmente han demorado las soluciones, más allá de la organización de quienes deben cumplir el rol de proveerla. Así que creo que es una gran materia pendiente y que deberíamos en ese sentido ponernos de acuerdo y generar algunas políticas del Estado que empiezan en ese origen. Bien. Porque de nada vale hablar de la vivienda si no hablamos de los elementos que la encarecen en su construcción. Senadores, muchísimas gracias de verdad por habernos El acompañado. agradecimiento es hoy. nuestro. Muy amable. Antes de la pausa les recuerdo, plantas fuertes, sanas, protegidas y felices.